Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico, de Coca-Cola y de Metropistas. Y hoy tenemos a un rockstar, pero un rockstar del sindicalismo, don Ángel Figueroa Jaramillo. Bienvenido. Saludos, Luis, saludos a todos, ¿verdad? Un privilegio estar contigo y también una sorpresa. Para mí lo es. Una sorpresa. Pues no debe ser una sorpresa, yo no muerdo, tú tampoco, a pesar de las respectivas reputaciones. No, mira, usualmente aquí es un espacio donde no hacemos, son más soft, y esta no va a ser hard tampoco. Pero es que nos estuvimos texteando por algún tema y yo dije, caramba, qué interesante sería saber quién es Ángel Figueroa. Y por ahí empiezo, ¿quién es Ángel Figueroa? Bueno, me crié en varios lugares, en Carolina, empecé cuando joven, pero donde mi punto de mayor presencia es en Villa Palmera. Villa Palmera. Villa Palmera, calle Cocolo. Calle Ruiz Berbi en Villa Palmera, donde está la famosa casa de los Jaramillos. Era una casa allí de cemento, en aquella época era un comercio. O sea, tu ascendencia por ese lado era gente... Eran comerciantes. Eran comerciantes. Sí, y me cuentan, ¿verdad? Que en aquella época de los años 30, donde iban a sacar todos los inmigrantes de descendencia venezolana, mi bisabuelo se quita la vida para evitar, como jefe de familia, que se lleven la familia. ¿Cómo es? Espérate. Eso es lo que me cuentan los... Que se suicida. Se suicida para evitar... ¿Y por qué eso tendría Porque hubo un momento en los años 30 que iban... recuerdo lo que me cuentan. Sí, que estaban deportando a inmigrantes y entonces se dio esa situación. Me crió empezó a vivir con mi mamá en esa casa, ¿verdad? Yo viví casi todo mi tiempo con mi papá. Estaban separados. Estaban separados. Un tiempo de mi vida, pues empezó a vivir con mi mamá ahí y me identifiqué más porque fue como la época de mayor conciencia. Ahí vi lo que es la pobreza detrás de la pantalla. O sea, uno cruzar la Valdeoriotti y ver Ocean Park, otro mundo, pero dentro de Villa Palmera empezar a entrar a penetrar a la playita. Tuve esa pobreza que ves una casa bien bonita de frente, ¿verdad? Una casa decente, pero detrás el baño era en el mangle, en la laguna. Eso me dio un grado más de... Tuve la dicha de estudiar un tiempo en la Goico. Esto voy a coger como 10 minutos de otro sitio que he estudiado. La Goico... ¿Porque te mudaban o porque te portabas mal y te...? No, obviamente en la Goico estudié porque me tuve que ir porque ya llegaba a 5º grado, 6º grado. Me fui para el Colegio Santa Mónica ahí en Santurce. Ah, privado. Allí... Termino de allí, me mudan para la Cordero, la que está en la parada 15. Voy a la Central High. Estudio el último año de segundo año de Central High siendo Central High, porque después cambia a Bellas Artes. A Bellas Artes, correcto. De ahí entonces termino mi 3º y 4º año aquí cerquita, de University Garden. ¿Pero en cuál? En 3º y 4º año de University Garden. ¿Pero en la privada o en la pública? No, en la pública. En la pública. Que ahora también es una escuela... Sí, en aquel modelo también lo era, ¿no? Era modelo de matemáticas y ciencias. De matemática y ciencia, sí. De ahí comienzo a estudiar ingeniería en la Politécnica. No me gustaba. A los 2 años la dejé con un promedio de 3.60. Pero no me gustaba. O sea que no te gustaba. No me gustaba. ¿Algún tipo de ingeniería en particular o todavía estabas en la cosa Estaba en lo general? básico, en los primeros. Y ahí empecé a guiar remolcadores, trailer. O sea, como los Silán. Silán, entraba a Naviera, a la Silán, entraba a TMT, lo que ahora es Crowley. Y el viejo me preguntaba qué pasó y yo dije, no me gusta, viejo. ¿Pero qué no te gustaba? No me apasionaba la ingeniería. No me sentía como que era lo que yo quería, como lo que yo vivía. Quería vivir. Pero de ahí a guiar troces como que... Sí, un camino bastante... Sin embargo, en los troces me gustaba. Pero ahí tuve un problema con unos dueños de camiones, que ahí fue que me levantaron la vena sindicalista. Y opté y empecé a buscar trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica y lo logré. En 1988. ¿Por dónde entras? Por la planta de Palo Seco, en la área de turbina. Pero tú tenías, o sea... No, entré de ayudante de mecánico, soldador. Pero no habías estudiado nada de eso. Nada de eso. Eso se aprende allí.
tuve excelentes compañeros soldadores, mecánicos, aprendí un montón con ellos, de ahí fui progresando a otros puestos como edificio y terreno, son muchos puestos que hay en la autoridad. Y hasta en 1994, que entonces la Unión me ve como un potencial y me lleva a los comités de quejas y agravios. ¿Quién presidía la Unión en ese momento? Carlos Reyes Dávila. Ahí, en el caso de la UTIER, bien particular, los comités de quejas y agravios, nosotros litigábamos los casos, no eran los abogados en el Departamento de Estado, éramos nosotros mismos. Y ahí empecé a aprender un poco del derecho laboral, aprendí a leer mucho, voy a leer mucho. Y no es hasta el 2000 que entonces empiezo... Para que la gente tenga claro, cuando hay un convenio colectivo, en términos generales, así, sin convertir esto en una clase, las querellas van al Departamento del Trabajo, a una división que se dedica a eso. O sea, lo único que ve son querellas donde el empleado, usualmente hay un mecanismo interno, ¿verdad? Y cuando el obrero no está contento con el resultado, pues entonces tiene la opción de ir... negociado de conciliación y arbitraje. Se llama negociado de conciliación y arbitraje. Y esa es la vida del mundo laboral, la relación laboral contractual. Y en ese sentido también, en ese periodo, me fui preparando, fui estudiando desde el punto de vista sindical. En el 2000, entonces, en el 1998 aspiro a mi primer puesto electivo y me dieron una sanda pela. ¿Y a qué aspiraba? A lo que hoy se conoce como vicepresidente, en el momento era secretario de Educación y Propaganda, es lo mismo, lo que se cambió fue el título. Reté a la aspirante, a la compañera Tita Latorre, la hermana de Yossi Latorre. Ah, sí. Y con una senda pela, pero no lo sabía, pero había que confeccionar una plancha, hacía falta un puesto, yo lo ocupé, y vamos, no era de agua, fíjate. Fuimos con todo, pero perdimos. Pero cogiste la pela. Y en el 2000 vuelvo a Aspiro, el compañero José Valentín vuelve y me pide que corra con para él, la misma posición. Puesto, y salgo electo sin oposición. Ah, caray, ¿y por qué? Porque los términos que podían retarme ya no podían retar, y en ese momento se había negociado un buen convenio. La oposición, pues, no es boba, y salgo electo sin oposición. Posteriormente sigo como Educación y Propaganda y vicepresidente con Ricardo Santos. Y en el que fue tu antecesor como presidente. Y en el 2008 me toca una situación bien particular porque las elecciones siempre eran en febrero y se posponen hasta octubre porque hubo una resolución que hasta que no se firmara el convenio no iba a haber elecciones sindicales para evitar ese dime y direte interno. Y en octubre del 2008 gano la elección, le gano a Tita. Qué curioso, ¿no? No voy a decir que le di una pela, pero gané por muchos votos. Una compañía que uno aprecia mucho, ¿verdad? Y de ahí en adelante estuve en elecciones continuas. Antes eran cada 3 años. Y después cada 2 términos de 3 años. Se enmienda el reglamento para 3 términos de 3 años y me permite volver a empezar, porque como tú sabes, la legislación es prospectiva. Y por eso es que soy el presidente más largo de la historia. ¿Cuánto tiempo estuviste? 15 años. 15 años. Déjame hacerte una pregunta. Oye, y lo que te pregunto y no me quieras contestar, no tengo problema. O sea, no, pero es que yo siempre tengo una curiosidad porque el liderato reciente, ¿verdad? El que yo tengo recuerdo, Ricardo Santos y tú, fundamentalmente, porque Ricardo también estuvo varios términos. 2 términos nada más. Porque son 6 años. 6 años. Entonces, pero ustedes dos tienen 20 y pico de años. Sí, 21 años, 22 la historia reciente de él. Ambos asociados con la izquierda. Yo creo que Ricardo más que tú, en términos ideológicos, pero ambos independentistas. Sí, definitivamente. Entonces, siempre me ha llamado la atención y tengo la curiosidad de que yo tengo que suponer que la matrícula de la UTIER, o sea, los empleados en general del gobierno, pero la matrícula de la UTIER debe reflejar más o menos la realidad política del país. Debe haber un montón de PNP, un montón de populares y menos independentistas, y no sé si en igual proporción, pero qué sé yo, 80-20 si queremos ser mucho más. Si queremos ser generosos, si no 90-10, que probablemente sea lo que sea. Y entonces, ¿cómo es que quien vota por ti no comulga con esos ideales? ¿Y cómo se manejaba eso? Primero, ¿verdad? Los compañeros, el mundo ahí lo que se va a resolver es la relación laboral. No se va a resolver el estatus político,
ni se va a cambiar el sistema económico del país, ¿verdad? Y eso los compañeros lo tienen muy claro. Y respetan mucho al liderato nuestro y del compañero Ricardo. En el caso mío, que aunque yo obviamente soy independentista, eso no lo voy a negar, soy menos fogoso que Ricardo en el tema político, ¿verdad? Y en mi caso yo me he cohibido un poco en mi término de entrar mucho en los temas, aunque reconozco que desde el punto de vista sindical, la lucha de clase es lo que nos lleva. Vamos a una pausa y cuando regresemos, quiero hablar del sindicalismo. Te adelanto, ¿dónde está el sindicalismo en Puerto Rico? Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Claro y de Metropistas. Me visita Ángel Figueroa Jaramillo, presidente, ya no, ¿verdad? Pero fue presidente de la UTIER por mucho tiempo. Y dejamos pendiente, saliéndonos de la UTIER, yo pienso que Pedro Rosselló cambió la historia sindical del país con la aprobación de la Ley 45, que es la que permitió que los empleados del gobierno, ¿verdad? Del gobierno regular, no de las corporaciones, pudiesen organizarse y negociar colectivamente. Se ha dicho, y yo creo, que fue una estrategia para traer uniones norteamericanas y que hubiera un apoyo a la estadidad en Estados Unidos. Esas uniones norteamericanas tienen una participación política, sobre todo en el Partido Demócrata, aunque eso ha cambiado un poco. Y yo creo que hubo un choque, o hay un choque, de visión de mundo entre lo que es el sindicalismo puertorriqueño, que tiene un contenido ideológico de lucha de clases, de sí cambiar el sistema, versus el sindicalismo norteamericano, no todo, ¿verdad? Pero en términos generales, que es más bien, vamos a negociar un convenio que sea favorable a mis representados y aquí no venimos a cambiar el mundo, aquí lo que queremos son mejores condiciones de trabajo. ¿Me equivoco? Pues sí, mira, esto va a ser una discusión eterna, vas a ver la discusión que es mejor estar sindicalizado bajo un sindicato que no tenga un sindicato, y estamos... Claro, esa es una discusión. Una discusión, y estamos los que creemos, no, tampoco es así, hay que estar sindicalizado bajo un sindicato que represente dignamente a los trabajadores, tampoco es hacer por hacer. Antes de 1998, aunque lo que había en organizaciones bona fide, tenían un poder de negociar con las llamadas cartas contractuales. Y tenían más libertad. Las bona fides eran unas uniones que no eran uniones. No uniones. Bajo un estatuto reglamentario, 134, 139. Pero la fuerza del trabajador y de la clase trabajadora permitía y se lograron acuerdos de mejoramiento de condiciones de empleo bajo cartas contractuales. Y había lucha en la calle. Cuando llega la ley 45, eso encajonó todo. Y trajo muchos sindicalismos de Estados Unidos, que como todo, hay organizaciones en Estados Unidos que luchan y hay organizaciones que son más economicistas. ¿Ese es el nombre? Sí. Okay. Que ven más esto como algo corporativo y negocian, no le importa lo que pase en el país se puede caer en canto. Yo nada más negocio en mis cuatro paredes. La UTIER no es así. La UTIER, nosotros vemos lo que pasa en el país porque vivimos aquí. Y es ilógico que... Y yo creo que... Pero son dos visiones distintas, porque aquellos viven allá. Es que tienen otra visión de mundo. Totalmente. O sea, los tronquistas, para mantenernos en Estados Unidos, los Teamsters, vamos a llamarlo en inglés, no es lo mismo que el AFL-CIO. Que otras organizaciones, sí, sin lugar a dudas, van a tener, y todas van a buscar mejoramiento, y yo creo que en algunas organizaciones internacionales se han acercado un poco más a esa lucha ideológica, porque también hay lideratos locales que han podido influenciar. Eso tardó más de 20 años, pero no a la magnitud que uno hubiera querido, ¿verdad? Por eso es que en los años 60, 70 se logra tanta avanzada de conquistas laborales para la clase trabajadora en general, porque está esa visión. Eso es un tema que siempre yo he dicho, yo creo que el sindicalismo hoy tiene que hacer una gran reflexión, yo lo dije. O sea, yo creo que... Pero están dispuestos. Y yo creo que cuando me escuchen hoy van a ver otra cosa, ¿verdad? Yo creo que la mejor reflexión es
¿por qué nuestros compañeros y compañeros trabajadores no están respondiendo al momento histórico que estamos viviendo? Estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Se respondió más agresivamente a un chat que al perder la mitad del país con las privatizaciones que se han dado en los últimos 4 o 5 años. Se han perdido más derechos, se ha luchado más por un chat que lo que se ha luchado en contra de la ley 66, la ley 3, la ley 26, que anularon todas las conquistas, pero bajo una supuesta crisis que terminó, o sea, nosotros todos nos reestructuraron primero la deuda. Sí, en cierta medida sí. Sí, porque nos quitaron derecho para atender la crisis, lo cual nunca resolvió. Entonces, yo creo que amerita una reflexión, amerita también el pase de batón. Eso a mí me preocupa mucho. ¿Quién va a seguir esa lucha de mantener un equilibrio en el país? Ahora, no creo que haya ese equilibrio. Creo que los sindicatos se ha pedido mucha fuerza. Bueno, es que lo que pasa es que aquí, y corrígeme, en el Puerto Rico que yo conozco, no me voy a zumbar para allá atrás a los obreros de la caña, ni a Pedro Albizu Campos, del 50 para acá, digamos, del 60 para acá. Pienso que los dos sindicatos grandes eran Lautier y Acueducto. Y Acueducto pues viene a menos, yo creo que por el tema de la corrupción y arrestos que hubo ahí, y de momento pues eso quedó ahí medio maltrecho, amén de pues, la crisis del país. Y el otro era Lautier, que prácticamente no existe. Bueno, existe, lo que pasa es que nosotros, fíjate que para poder llevarnos donde intentan llevarnos, no solamente se tuvo que conspirar en el poder político del país, tuvo que venir fuerza también de Estados Unidos para llevar esto, de que no fue... Pero el hecho es que hoy, la Lautier de hoy no es la Lautier de hace 15 años. La que tú empezaste a presidir cuando en tu primer término no es lo que hay hoy, por las razones que sean. Claro que sí. Y ahora, la pregunta es, ¿y cómo se cambia, revierte o no es revertible? Es revertible, yo no tengo la menor duda. Es revertible, yo creo que hay que, por eso que te dije ahorita, hay que hacer primero una autocrítica, una autorreflexión del movimiento sindical. Hay compañeros que están haciendo, y fíjate que ahora nosotros tenemos que luchar contra la campaña de miedo y de odio. Porque esa campaña de miedo, ahora yo lo escucho por ahí, es que esa gente son socialistas y comunistas. Bueno, hay algo de eso. Pero siempre lo había habido. Sí, pero... Por eso fue que empecé preguntándote, caramba, los constituyentes tuyos, mi olfato me dice que no son socialistas, que no son independentistas, pero los eligen como dirección. Pero ¿no? Eso no significa que va a llegar el socialismo y el comunismo, que es la campaña. No, obviamente. Obviamente. No ha llegado. Y segundo, la de odio. La demonización. Sí. Y esa ha sido mucho más agresiva, la de odio. Por ejemplo, yo pasé una campaña bien brutal de odio. ¿Tú personalmente? Personalmente. ¿Cómo la hacen? O sea, ¿cómo? Bueno, crearon páginas pagas, no es una página de Facebook de libre expresión. Que no es un pájaro por ahí que paga para decir que yo me gané $300,000, que yo era jarapillo, que yo fui que llevé a la autoridad a la quiebra. Y siguieron repitiendo en diferentes foros y en diferentes personas. Hoy mucha gente me para en la calle y me conoce en persona y me dice, pues, ¿usted no es lo que dicen por ahí? Usted tenía razón. Fíjate, ahora estamos viviendo lo que usted decía. Pero fíjate, yo creo que se dio un fenómeno interesante de que tengo que concurrir contigo que se demonizaba a Lautier. Pero yo creo que la gente, a los miembros de Lautier a nivel individual, los querían y los respetaban. O sea, cuando llegaba el camioncito de energía eléctrica por ahí a arreglar la avería, no había esa demonización. Y creo yo que la gente sabía que esa es Lautier. No quiero... Eran los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque esa es otra cosa. Lautier nunca administró la autoridad, ni tomaba decisiones más allá de los que quieran opinar. Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Pero aquí nadie puede evidenciar que yo me sentaba en la oficina del director ejecutivo y decirle lo que él tenía que hacer. Eso nunca pasó, nunca. Igual nadie puede decir que Lautier
promovió o invitó a la gerencia bajo una negociación, métete una deuda para que me cubras el convenio. Eso jamás pasó. Y es más, yo siempre he dicho a los que repiten eso, si usted tiene esa evidencia, llévala al Security Exchange Commission porque es un delito federal. Pero no había algo de que les tenían miedo y entonces le daban más de la cuenta que no tenían por evitar un conflicto. Me lo dice después de la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Claro de Puerto Rico y de Metropista. Nos visita Ángel Figueroa Jaramillo, que para mí es un privilegio estar teniendo esta conversación. Y dejamos ahí un tema candente. Tú planteas, no hay evidencia, y yo no tengo duda de que no la hay, de que, mira, endeúdate para... Pero ¿hasta qué punto ustedes tenían suficiente mollero como para obligar a esa gerencia a dar unas concesiones que no tenían como pagarse o se pagaban de donde no era, vamos? Yo creo que al día de hoy, incluyendo con la Junta de Control Fiscal, que ha auditado, no ha salido ninguna evidencia de que los convenios colectivos fueron causa razón para llevar a un endeudamiento a la Autoridad de Energía Eléctrica. Por cierto, la jueza Telucen recientemente acaba de ordenar a la Junta, demuéstrame por qué yo tengo que disponer del convenio, pues dime por qué. O sea, no fue automático, eso demuestra claramente que no es la razón, es más retórica que realidad. Concesiones, creo que hoy podemos ver un contrato de privatización que laboralmente, me voy a concentrar en laboral, es mucho más caro que nosotros. Eso es bien interesante. Porque hoy, de hecho, no sé si me puedes contestarle de nuevo, quiero hacer la salvedad siempre. ¿Por qué la UTIER no se ha puesto a organizar a Luma? Digo, yo sé que Luma tiene su unión, Sí. pero eso no impide que se pueda meter por ahí alguien más. Bueno, lo que pasa es que ¿O sí? se puede meter con El que sea, ¿no? los términos que establecen, ¿verdad? Ley Pues Trajale, que es notificar con recoger el 30%, con 90 días antes de firmar. Por cierto, tiene un convenio firmado con aumentos y todo. Y qué bueno, porque eso valida que tú estabas mal pago. Bueno, yo creo que es indiscutible, de nuevo, sin pasar juicio sobre si... Bueno, es que no hay que pasar juicio, Luma es un desastre, o sea, eso ya todo el mundo lo sabe. Pero le están pagando, yo no sé si el doble, pero probablemente más del doble, a los mismos, ¿verdad? A las mismas funciones. Y en el tema de seguridad, que era una pelea que tú tenías, recuerdo siempre enfatizando el tema de seguridad, tienen mucho más equipo, o sea, es más costoso. ¿Por qué no funciona? Pues bueno, ellos tendrán que explicar. Pero... Yo sé por qué no funcionan, ¿verdad? Yo creo que también es la visión de negocio, que es muy diferente. Cuando tú conviertes un derecho dentro de la visión de negocio, tú miras todo al API. Nosotros no miramos al API, ¿verdad? Que no era que fuéramos irresponsables, pero había que dar el servicio, había que hacer las mejoras, había que hacer la inversión. Y no había un beneficio individual ni para la empresa, porque la autoridad, como está concebida, si nos cuesta un centavo, un kilovatio hora producir y distribuir, un centavo se cobra. Entonces no hay ganancia, había una... No, ¿cuánto se gana la autoridad? La autoridad se ganaba cero, no hay forma de ganar. Por eso es que se hacían los ajustes para arriba y hacia abajo. Si te ganaste este mes porque el ajuste de combustible calculaste de más, pues el otro mes lo bajaba. Pues desde el punto de vista laboral, cada día se demuestra que el convenio de UTIER no fue un elemento que llevó a la autoridad a quiebra. Es más, te voy a decir más, te voy a contar una historia. Cuando Lisandro Nejo llegó, vino con que había que discutir la situación del convenio de la UTIER. Y yo recuerdo esta reunión que nosotros le dijimos, eso es muy sencillo, tú me pones sobre la mesa qué artículo de ese convenio impide que la autoridad se vaya a quiebra o haya causado la quiebra, para discutirlo de forma inteligente. No es que es mi deseo, lo discutimos, no tenemos ningún problema en hacerlo. Se fue y nunca lo discutimos porque nunca lo presentó. Pues eran más aspiraciones. Yo quiero hacer esto que ahora me da la gana. Pues la relación laboral lo que conlleva es que esa fuerza que tú ahorita preguntabas es tratar de que la discusión laboral, no administrativa, el trabajador tenga más equidad, tenga mejor representación sindical, que tú no abuses de él, que tú no lo votes cuando te dé la gana, que tú no lo disciplines cuando te dé la gana. Nosotros tenemos en el caso de la disciplina, que tenemos un montón de reglas, algo que nadie tiene, que ustedes los abogados lo defienden, que es el derecho a la presunción de inocencia. O sea, ¿cómo es que un trabajador tú lo vas a votar para después que el trabajador se defienda si es inocente? Pues nosotros teníamos, obviamente hay sus causales que no.
Había que suspenderlo. O sea, causales de bulto, ya eso es otra cosa, pero de ordinario tienes que demostrarme primero que lo que tú me estás imputando es correcto, porque yo voy a perder el empleo, voy a coger un castigo para yo defenderme, para después yo venir a ver cuánto me vas a pagar después que yo pasé el sufrimiento. Entonces, ves que esas situaciones las logró Lautier dentro del propio derecho constitucional. Pero Luma tiene una unión. Entonces, ¿por qué no se ha demonizado esa unión? Porque ha sido una unión que no ha fiscalizado a Luma, fíjate. Cuando este desastre, primero que yo te daba una entrevista era contigo, a decirte, mira, está pasando esto, esto y esto. Y estaba pasando no para destruir la autoridad, era para que se corrigiera y para que el país que es dueño de la autoridad lo pudiera ver. En este caso, la unión, esa unión no ha dicho ni las causales de los accidentes que ha habido muertes. Nosotros éramos vocales, le decíamos, mira, pasó esto, Ochi investiga por aquí. Bueno, hubo momentos, yo recuerdo, que tú eras el portavoz de la agencia porque los directivos no estaban o no querían hablar. Y en realidad quien salía, que yo siempre lo di, me acuerdo en el programa de radio haber dicho, ¿cómo es posible que el líder sindical sea quien sea portavoz ante el pueblo? No de issues ideológicos, de se fue la luz y se fue la luz porque se cayó la coclaina en la planta X, o sea, la información técnica. Que yo recuerdo, había uno, Vélez era que se apellidaba, había un portavoz, Freddy Marrero. Excelente. Que era buenísimo. Y usted sabía que cuando había cualquier situación, uno llamaba y salía Freddy Marrero y decía, papá, y palabra de Dios, te alabamos Señor. O sea, nadie lo cuestionaba. Y yo recuerdo momentos en que tú hiciste esa función y a mí me llamaba la atención, pero ¿y cómo es posible que el portavoz sea de la empresa, sea el líder del sindicato? Eso no tiene sentido. No que no tenga derecho el líder decir lo que le dé la gana, ¿verdad? Pero el tema de tú ser la cara, pues... Y en eso, en cierta manera, mucha gente aprovecharon esa disponibilidad y ese compromiso con el pueblo para entonces utilizarlo como si yo era el que administrara. Sí, claro, porque que te estás poniendo en esa posición. ¿Sabes? Pero nosotros indirectamente, ¿no? Y lo hemos seguido haciendo. Entonces, nosotros seguimos informando al país, ahora más limitadamente, pero sin embargo hemos sacado un montón de noticias sobre particular. Ahora en estos días sacamos una de un contrato con American Express Travel. Ah, leí algo de eso, sí. Un montón de millones. 7.2 millones por 2 años. ¿Tú tienes tarjetita de esa o no? No, a ti no te digo. No, por si acaso, ¿verdad? Para que me invites a almorzar o algo. Y es que el país sepa, cuando estaba bajo el modelo público completo, lo que estaba pasando no era para meramente cuestionar y fiscalizar la administración. Era para que se corrigiera, para que el país no pudiera decir, aquí nadie lo dijo. Y estábamos nosotros ahí. Ahora esa ausencia está presente con el sindicato que está. ¿Cómo se siente llegar a esa posición, no de presidente? Eso, yo creo que te presenté al principio como rockstar. Porque yo creo que, o sea, yo no sé en las jurisdicciones norteamericanas, que es nuestro punto de referencia, pero me imagino que en México debe pasar lo mismo. El presidente de la Unión no está en el mismo nivel que está el gobernador, que está el presidente del Senado. Y yo creo que a ti te tocó ese rol. Fueron momentos difíciles también, fue cuando Pero y que tú no solicitaste ese trabajo. Eso es lo que quiero explorar contigo, o sea. Yo creo que el universo y la vida también te va preparando para esos momentos. Sí. Sí. Yo te voy a contar algo. Yo tuve la oportunidad de correr para la presidencia en el 2002. Porque José Valentín salía, yo era el vicepresidente y la lógica dice que el que está abajo sube. Corre. Sin embargo, como yo nunca tuve aspiración, el candidato de consenso fue el compañero Ricardo Santos. Ese periodo también me permitió aprender, estar en negociaciones más activas y ver diferentes ángulos. Sí, pero yo me refiero no al tema sindical. Sí, pero ahí voy. Es el tema, o sea, yo creo que todo el mundo de Puerto Rico sabe quién tú eres. Tuve la dicha de que mucha gente buena empezó a acercarse y a transmitirme conocimiento y opiniones, que lo que me permitía a mí transmitirlo de forma efectiva, sencilla, que la gente la pudiera entender. Lautier fue parte de una organización mundial, Droid Energy, con sede en Francia. Fuimos parte del Bureau
una organización que recibe fondos de la ONU para energizar. Ahí tú veías todo el panorama. Lo que hoy estamos viviendo nosotros hoy de la privatización y el fracaso, yo lo veía viviendo desde Nueva Inglaterra, de Reino Unido, que ese debate se está dando en los últimos 10 años. Desde Juan Alicea, que fue director, ese debate se está dando de volver al modelo público. Todos esos espacios que ocupé a nivel de América Latina me permitió ir aprendiendo y ocupando espacios para argumentar con cosas, ¿verdad?, fuertes, no meramente opiniones. Y creo que en ese sentido el país, ¿verdad?, me permitió ocupar un espacio pequeño, no creo a nivel ¿verdad?, de los que dirigen el país. Pero yo creo que sí. No, yo creo que estás usando una falsa modestia. Yo creo que la gente allá afuera, primero sabe quién tú eres, o no. O sea, cuando tú caminas por ahí, tal vez no sea bueno, y tal vez las opiniones no sean positivas, pero saben quién tú eres y estás en un nivel de policy making. Son positivas. Yo pienso que sí. En estos últimos 2 años ha aumentado el positivismo. No debe haber duda en cuanto a eso. Y vamos a una pausa. Cuando regresemos, quiero que me hables de tu visión del modelo. Y te adelanto, hasta el PIB, que presentó el otro día su visión, dijo, no es regresar al pasado. Ellos están hablando de una visión pública, ¿no? De que sea gobierno, pero fueron muy cuidadosos en decir, no es ir a lo que había antes. O sea, nadie quiere lo que tú fuiste parte. Ellos están hablando de crear un comité con unos expertos que van entonces a diseñar una agencia nueva. No es muy precisa la propuesta, más allá de que hay que hacer Háblame de eso, de cómo está tu visión y si no te has quedado solo tú en ese asunto, después de la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Nos visita Ángel Figueroa Jaramillo y dejamos un tostón en la mesa para oír tu opinión, Ángel. ¿Cuál es tu visión, verdad, de futuro, de la forma en que el país debería manejar este tema? ¿Y si te has quedado solo? Fíjate que no. Yo creo que sí queremos volver al pasado, al momento de una empresa exitosa que logró su visión de energizar el país. Porque no hay duda que la energía eléctrica fue ejemplo en los años 50 y 60. Ese pasado no lo podemos negar. Y yo creo que todo el mundo quiere regresar. Entonces, con una visión y una misión nueva. ¿Qué mandato le vamos a esa corporación pública de ahora en adelante? ¿Qué junta de gobierno le vamos a permitir que sea transparente, democrática y participativa? Yo creo que esa combinación, yo pienso que lo que hablan de no volver al pasado es a unas juntas de gobierno que fueron controladas, fueron manipuladas, fueron cambiadas cada que le venía en gana a un gobierno de turno, como pasó los últimos 10 años. Se cambió 3 veces la estructura de la Junta de Gobierno para nombrar a los que querían. Yo creo que se perdió el sentido de lealtad corporativa. O sea, yo conocí una autoridad en los años 80, que es tarde, para lo que voy a decir, pero fue la que yo conocí, donde independientemente de cuestiones político-partidistas o visiones ideológicas, como que todo el que estaba allí, la autoridad era primero y hacer las cosas bien hechas era primero. Eso en algún momento, yo no sé cuándo, pasó a un segundo plano y vino la cosa de colores políticos, pero de colores políticos de los 3 o de los 4 o de los 1000. O sea, el interés personal, vamos a llamarlo así, vis a vis el interés colectivo, de ese orgullo de yo estoy energizando a Puerto Rico, y lo vivimos igual con la telefónica, o sea, eso se perdió. Pero yo recuerdo cuando llevar el cablecito hasta allá, o llevarle la luz o el agua al jíbaro que está trepado en un monte en Trujillo Alto, era el objetivo. ¿Por qué se pierde eso? Yo no creo que se haya perdido como tal. Había un orgullo cada que pasaba un fenómeno de energizar y eso tú lo sentías. Yo creo que la gente que empezaron a nombrar en las cúpulas perdieron la realidad de lo que era la corporación. Una corporación de servicios, vinieron con mucho interés. Yo creo que fue todo lo que pasó fue por diseño. No tengo la menor duda. Pero ¿por qué alguien va a querer fastidiar el sistema eléctrico de Puerto Rico? Porque
40 años todos venimos combatiendo la privatización. Esto no es de ahora. Pero es que no tiene que ver con privatización. Tiene que ver con ejecución o falta de ejecución. Está bien. Pues entonces, si tú ves una compañía exitosa, viste la huelga de la Telefónica, lo que ocurrió, distintamente el resultado, pues tiene que cambiar el modelo desde el punto de vista de lo que quieren apoderarse de la empresa. Y empezaron como a implosionar. Desde afuera no puedo, voy a hacerlo desde adentro. Y empezaron nombramientos con encargo, con nombramientos con intereses, desde la Junta de Gobierno hasta directores ejecutivos particulares que nunca habían tocado la autoridad, vinieron allí. Y eso aportó junto a una campaña, junto al propio gobierno. Luis, yo siempre me he preguntado cómo, si tú eliges a un gobierno para que administre la cosa pública, es el mismo gobierno que te está diciendo que esto no sirve. Entonces, ¿para qué te elegimos? ¿Para qué fuiste electo? Nosotros no te elegimos para que convierta esto en un realtor. ¿Es toda la privatización mala en tu visión de mundo? En los derechos, en los servicios esenciales, no lo digo yo, se ha demostrado. Salud, tú has visto el desastre que hay de salud. Educación, agua y energía. Todas, fíjate, que aunque se ha ido desmantelando, siguen subsidiándola con fondos públicos. Bueno, pero es que la privatización es con fondos públicos, no hay duda. Pero aunque tú hayas vendido el activo, vamos a poner la Telefónica, las telecomunicaciones, ¿cuántos anuncios tú ves del gobierno federal y estatal diciendo voy a invertir 450 millones, 300 millones en la infraestructura de fibra óptica? ¿Esos fondos públicos? Sí, por eso. Pero pues ya está vendida. Pero también hay, bueno, pero hay telecomunicaciones, yo creo que es mal ejemplo en el sentido de que Puerto Rico, si no hubiese salido de ese negocio, hubiese tenido un absoluto desastre, porque ya el cobre no existe, o sea, los teléfonos pegados a la pared, Pero Luis, que fue lo que en realidad vendimos. No había celulares. Ya empezaba celulares telefónicas, ya estaban en la competencia. Sí, pero no hubieran podido competir. Yo no sé si no pueden competir, o los otros no pueden competir. Y te voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué le amarraron las manos a Prepanet? No creemos en la libre competencia, entonces cuando hay un modelo que podemos entrar al mercado de competencia... Pero era competencia de verdad, porque no pagaban impuestos. Además, Prepared se lo inventaron para uso interno, que nunca lo han usado. Sí, se usaba, sí. Para que la infraestructura que se construyó fue tan grande que el porciento de usar internamente era... Que es lo que a mí no me tuvo sentido nunca. Aquí se habla de las competencias del DEA, pero cuando el gobierno subsidia o da incentivos, ahí nadie habla de eso. Porque aquí se pagaron empleos de fondos públicos para la llamada creación de empleo. Se incentivaron. Por lo tanto, eso de la competencia de porque el gobierno no paga impuestos, yo pago impuestos, la Telefónica hacía aportaciones. Aportaba WIPR a la salud. Entonces, lo que ganaba se distribuía el mismo gobierno en servicios. Por lo tanto, yo creo que hay espacios del sector privado que por naturaleza va a estar. Pero lo que es la energía, que ya es un derecho, ya el mundo lo reconoce como un derecho esencial. Cuando tú lo conviertes en una mercancía, tú bien sabes que el único que lo puede adquirir es el que lo pueda pagar. Y si no retrocedemos ese paso, yo no quisiera que este programa lo hubiéramos de aquí a 10 años viendo pobreza energética en Puerto Rico, como lo estamos viendo en países primermundistas. Bueno, como lo estamos viendo en Puerto Rico. Pues yo no sé por qué te tienes que ir a 10 años. Y fíjate que Puerto Rico, dentro de todas las limitaciones, logró el 100% de energía del pueblo. Estados Unidos no tiene 100% de energía. Pero ¿tú no crees que todo el mundo debería pagar? Porque yo creo que parte del problema es que aquí también nos hemos vuelto locos dándole subsidios desde a los pobres, que tú puedes decir, bueno, pues hay que hacer algo con los pobres porque hay que darle algún tipo de energía. Pero la industria hotelera y otros no pagan lo que deberían estar pagando. Y todos son justificables porque, bueno, no, pero es que es una industria que da servicio, que genera empleo. O sea, a la hora de justificar, tú sabes que podemos justificarlo todo. Pero no es ese parte del problema. La legislatura hizo una ley que hizo unas premisas que nunca cumplieron. Tú tienes que monitorear si la creación de empleo iba vis a vis a los que tú estás vendiendo de beneficio. Nunca se hizo. Siguió manteniendo. Estoy de acuerdo contigo que hay que hacer un balance de sociedad. Entonces, no es que aquí todo el mundo paga, porque todo el mundo paga, pero hay que hacer un balance. Ahora bien,
Bueno, Por pero eso, perdóname, en algunos residenciales públicos lo que hay es un flat rate que lo paga el que le da la gana sin límite de consumo. no, ya hay límites, ya hay límites. ¿Sí? Sí, Cordero en la segunda puso un límite. Por cierto, yo lo estuve hablando hasta con él. Porque digo, eso no me parecía Yo creo que justo, ¿no? había que ponerle un beneficio, pero con un límite para que el que se ceda el límite, la tarifa fuera igual que cualquier ciudadano. O sea, yo creo que todo el mundo tiene un derecho básico a tener la energía básica para poder sobrevivir. Tu nevera, tu cocina, tal vez hasta un aire con estos calores, pero tampoco puede ser que un palacete pague 25 pesos, tú sabes. Sin lugar a dudas, pero la industria, la autoridad se creó también para eso mismo, para buscar que la sociedad entera tuviera acceso. Y la única forma que tú tengas acceso es siempre beneficiando a alguien que no tiene la capacidad. En Puerto Rico más del 70%, más del 50% caen bajo los niveles de pobreza. Claro, pero alguien tiene que pagar por esa vaina. Pues entonces tú tienes que dar un beneficio limitado. Y esa es la ventaja del modelo público. El que viene del modelo privado no va a haber eso, a menos que alguien se lo subsidie. Pero es que es lo mismo. Alguien va a tener... O sea, aquí en Puerto Rico se nos olvida que alguien tiene que pagar por las cosas. O sea, es como que como si maná cayera del cielo. Y tú ves... Bueno, pasó hace 2 semanas que la Junta le tuvo que decir a la directora, pero mire, ustedes están locos. O sea, ustedes siguen aprobando cosas y como había un anuncio cuando yo era chiquito, los chavos ¿dónde están? En el National City Bank, ese era el anuncio. O sea... sí, qué chévere, vamos a darle... Pero volviendo a lo de que me hablaste del modelo, sin lugar a dudas, yo creo que esas 4 áreas esenciales, que donde más desarrollo económico tuvo Puerto Rico era cuando era el modelo público. Y eso se nos olvida, que se ha olvidado transferir la experiencia de país, dónde fue el mayor crecimiento, bajo qué estructura, cómo logramos esto y cómo empezamos a retroceder. Mira, ¿qué estás haciendo? Estoy ahora de coordinador de Prosolutier, una organización de Prosolutier. ¿Qué es eso? Que organizamos compañeros de los municipios, tenemos 7 municipios, bajo la ley Bonafide, ¿verdad? No hay ley de sindicación. Tenemos 3 agencias de gobierno, Instituto de Cultura, Comunidad Especial, lo que ahora es OPSEC, Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario, y Oficina de Procurador del Veterano, más también representamos carreteras. Ahorita estuvimos hablando un poquito de la autoridad de carretera y también el sector privado representamos los compañeros y compañeras del albergue olímpico. Y creciendo estamos. O sea, que no estás retirado. Nunca me he retirado, estoy jubilado de la autoridad, pero sigo en y obviamente creciendo porque es un área que yo no trabajaba, estoy aprendiendo mucho, especialmente. Sí, pero no es lo mismo. No, son talleres distintos. Cuando tú tienes una estructura como la UTIER, que tienes un solo convenio, que tienes toda una estructura, es menos complicado. Pero cuando tú tienes 13 capítulos, municipio con alcalde y alcaldesa, que eso es... Sí, son complicaditos. Son complicados. Sector privado que habría una ley distinta, ¿verdad? Aunque hemos tenido una buena comunicación con el albergue olímpico, hemos logrado buenos convenios. Eso está bajo Taft-Hartley. Y también el gobierno central, que aunque son la misma ley laboral, realmente son aprendizajes distintos. Por ejemplo, yo con... ¿Pero tienes ley 45? Sí, Instituto de Cultura, Comunidad Especial, lo que es OPSEC ahora, y el Procurador del Veterano. Y ahí tú aprendes, vas aprendiendo. O sea, yo aprendí mucho del Procurador Veterano, las aportaciones económicas que hace esos veteranos para la economía en Puerto Rico, que yo no sabía que llegaba a 800 millones anuales. ¿Cómo es? Así. O sea, los beneficios que reciben los veteranos en Puerto Rico, sean pensiones y otro tipo de beneficios. Ellos a nivel individual por haber sido veteranos. Por ser veteranos aportan a la economía aproximadamente 800 millones. ¡Wow! Al año. Y sin embargo la están desmantelando, esa oficina. La Junta que le gusta ver números, ahí tiene ahí... Pero esa aportación va a seguir llegando con o sin oficina. No, pues se nos están yendo. Porque eso... se están yendo. Se está yendo porque en la medida que no tienen alguien que les facilite, los ayude, porque está desmantelándose la oficina, la del Procurador Veterano, pues que buscan otras opciones y se están yendo para Estados Unidos. En el caso Aquí siempre ha habido mucha crítica, pero es al gobierno federal, que faltan facilidades médicas. Las hay, pero si tú tienes una procuraduría que está bien organizada con los trabajadores que necesita para que te canalice esas diferentes, el veterano dice, me siento atendido y me quedo. Instituto de Cultura, estoy aprendiendo un montón. Yo soy fanático de Carlos Ruiz. Pues yo te voy a decir la verdad, cuando estoy allí, yo estoy viendo otra cara de lo que está pasando allí.
Porque yo creo que has hecho con... Yo creo que es un wedding planning muy bueno. Hace buenas actividades, hace muchas... Pero lo que es la estructura hay mucho que desear. Y yo nada más me someto a lo que los compañeros comenten. Yo no voy a opinar. Y en el caso de comunidades especiales, muy lamentable. Muy lamentable. Lo que es la ley habilitadora, la auto... pero tú sabes que eso después que se fue Sila, nadie ha querido... Independientemente de colores políticos, le han dado... los trabajadores los tratan... Lo que tú promueves de organización... Empowerment. En comunitaria, internamente es todo lo contrario. Todo lo contrario. El trato es bien... y ahora estamos, ¿verdad? Cogimos este proyecto para seguir desarrollándolo. ¿Política? ¿No te vas a meter en política? No. No tajante. Tengo lo titubeé hace unos meses atrás, me hicieron unos ofrecimientos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te ofrecieron? Con mucho respeto. Me hicieron unos ofrecimientos, pero primero la legislatura. Legislatura y la alcaldía. ¿La alcaldía de dónde? De Trujillo Alto. A diablo. Pero no lo consideré primero porque consulté en mi casa y por poco. Por poco te botan de Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Pero segundo, yo creo que desde donde yo estoy tengo una posibilidad de dar opiniones sin amarre, sin ver si me cuesta un voto o no me cuesta un voto, siendo sincero con el pueblo de Puerto Rico. Me puedo equivocar, ¿verdad? Pero no tengo que estar ese amarre que muchas veces... Viene con ser parte de un proceso de partido. Claro. Igual que cuando estás en una unión formalmente también tienes una limitación. Todos tienen limitaciones. No, por eso ahora estoy un poco más con más libertad. La gente dirá, pues tú antes tú tenías, muchacho. Tú sabes lo que yo me limitaba antes. Ángel, se me acaba el tiempo. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este ratito. Gracias a ti.